Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están? ¿cómo Hola, estáis? ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Qué tal, Leandro? Muy bien, mucho gusto, chicos. Un placer hacer Igualmente. Igualmente. esta llamada con ustedes. Antes que nada, muchas gracias por dedicarme este tiempo y dedicarle el tiempo a todas sus fans, admiradoras, porque me han escrito mucho por José y por Cristóbal. Hay muchas preguntas para hacer. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Encerrados, imagino, pero ¿cómo va? Pero sí. Bueno, pues en primer lugar, agradecerte, Leandro, la invitación. La verdad es que para nosotros es un placer. Y bueno, por otra parte, bueno, pues nada, son 40 y pico días ya encerrados en casa. Sí. La situación, la verdad es que es bastante dramática. Es un poco como te lo tomes también. Eh, si empatizas un poco, la situación es muy dramática. Si te pones en la situación de otras personas, la cantidad de personas que están muriendo en el mundo y en España en concreto, pues la verdad es que es un verdadero caos. Independientemente luego de la situación económica que sabemos que va a venir después, Claro. eh, grandes problemas que van a venir, pero bueno, pensamos que primero es la vida y después Bueno, viene lo demás. Y claro, la sí, verdad es sin que vida no podemos hacer nada. en estos días hemos tenido nuestros altos, nuestros bajos, hemos tenido días buenos, tenido días bastante malos, pero bueno, poco a poco. Bueno, lo Bueno, importante también es que poco a poco va pasando todo. Ya claro, los días cada vez son mejores, son dramáticos todavía, pero cada vez son mejores y bueno, vamos a dar un poquito más de tiempo a esto y seguro que salimos bien y muy fuertes de todo esto. seguro, seguro, chicos. Me encanta verlos, ver que están bien. No los conozco personalmente, pero sí les sigo su carrera, sigo su trayectoria, las veces que han venido aquí a Argentina. No he podido coincidir, pero ya coincidiremos y los podré conocer personalmente. Seguro, Así que, seguro. No te bueno, preocupes. les voy contando un poquito de qué trata esto. Veo que están bastante activos en las redes sociales, así que imagino que no habrán podido ver ninguna de las anteriores entrevistas, a lo que les voy a pasar a contar. La entrevista surgió en base, básicamente, digamos, para poder conocer un poco a Cristóbal y a José persona, cuando comenzaron, cuando eran niños, dónde nacieron y todo ese tipo de cosas. Cosas más personales, siempre con respeto y en el límite de la privacidad. Que bueno, que todos, incluyéndome, tenemos ganas de conocer, saber cómo le fue, cómo fue el comienzo y demás. Así que he hecho una serie de preguntas en las historias de Instagram y bueno, he seleccionado algunas, unas 25 o 30 preguntas para que no se haga tan largo. Y que déjenme decirles antes de comenzar con las preguntas oficiales, me han mandado muchos cariños y muchos deseos de bienestar para ustedes. Así Muchas que gracias. Muchas gracias Gracias. también. sepan que tienen un gran club de fans. No sé, no puedo decir la cantidad de mensajes que recibí porque no los conté, pero la mayoría eran para Cristóbal y José. Así que sépanlo. Muchas Gracias, gracias. gracias de corazón. Muy bien, vamos a comenzar. Lo conocemos a José, a Cristóbal. ¿Son sus nombres reales o son nombres artísticos? No, no, son nuestros nombres. Ok, No, Sí, sí. bien, bárbaro. ¿Tienen algún apodo, algún sobrenombre? no, la No, verdad que no. No existe el Jo ni el Cris. Es no. José y Bueno, Cristóbal. Bueno, normalmente la gente que en Argentina sí que, por ejemplo, Cinti sí que te llama muchas veces Jo. Yo sí que Ajá. soy Chris para todo el mundo, pero bueno, siempre nos presentamos como nuestro nombre, no sé, nuestro nombre Completo. siempre sí. Sí. No sé si es bueno o es malo, pero lo hacemos así. No, Pero no, Cristóbal a mí me suena como un poco fuerte. Cuando me dicen Cristóbal es cuando me recuerda cuando mi madre o mi padre me regañaban. Entonces Chris es como mucho más, mucho claro. más de Cris es amistad más suave, y es más suave, sí, sí. claro. Muy bien, ¿se puede saber la edad de ambos? Sí, claro. Sí. Yo tengo 37 años, a punto de cumplir 38 en unos días. Y yo Uy, 40. está encima. ¿Y José cuántos, Yo, perdón? yo 46. Bien, muy bien. No aparentan igual, parecen mucho más jóvenes, chicos. Gracias. Muy bien. País y ciudad de nacimiento y dónde viven actualmente. Pues nacidos en Valencia y residentes en Valencia también. Igual. Bien, toda la vida. Sí. Bárbaro. Muy bien. ¿Qué recuerdos tienen de la infancia? La infancia.
Pues yo la infancia la recuerdo muy tranquila, una infancia bonita, tranquila y muy familiar. Ok. Ujú. Sí, yo la verdad que mis recuerdos también son todos muy, muy buenos. Obviamente con la familia espectacular y bueno, con mis amigos a los que quiero mucho y todavía seguimos el contacto, igual muy bien. Qué lindo, muy bien. Bueno, ¿y qué extrañan de esa época? ¿Algo que quisieran volver a tener? ¿Algo que quisieran volver a degustar? Quizás algo que ya que se fabricaba antes y ahora ya en día se dejó de fabricar, que no lo consiguen. ¿Algo que hacía la abuela o la bisabuela? Pues bueno, la verdad es que yo siempre he sido, bueno, en concreto yo personalmente siempre he sido muy familiar y el contacto con la familia sigue siendo exactamente la misma. Obviamente sí que es verdad que hay familiares que ya no tenemos, como por ejemplo en mi caso los abuelos, que sí que bueno, claro, se les echa de menos, pero bueno, la verdad es que el contacto siempre ha sido el mismo, quiero decir. Incluso mientras más años cumplo, valoro más además esa relación con la familia. Siempre hay una época, y yo supongo que la vivimos todos, que somos Sí. un poco más jóvenes, ¿no? La adolescencia ya un poco entre los 17, 18, 19 años, nos creemos muy mayores y, bueno, queremos como nuestra independencia. Parece que nos alejamos un poco, pero luego poco a poco nos volvemos a acercar otra vez. Es cierto lo que decís. Sí. ¿Cristóbal? Bueno, a mí me pasa un poco lo mismo. Al final, en principio, o sea, nada material, obviamente no echo de menos nada material en sí, pero sí, obviamente, he hecho mucho de menos, por ejemplo, en mi caso también, mis abuelos, me he criado con ellos y los echo mucho de menos porque ya hace años que faltaron y obviamente siempre les tienes en el pensamiento. Y luego quizás son momentos puntuales. Todo ha sido muy, muy bueno, pero quizá hay momentos que destacan en algo muy concreto y son muchas veces recuerdos que muchas veces o bien con la familia o bien con amigos recuerdas de una forma muy, muy agradable y quizá echas de menos quizá ciertos momentos. Pero también es Muy importante que el tiempo vaya pasando y vayas evolucionando. claro, sí, es como lo comentás. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿qué querían ser de niños? Pues yo de niño siempre quise ser periodista y además lo tenía clarísimo. Bueno, podemos cambiar si querés, te mando las preguntas y me las hacemos a mí. Yo la verdad es que nunca he tenido claro exactamente qué es lo que quería ser en sí. De hecho, creo que en mi juventud, para llamarlo de alguna manera, cuando empiezas a introducirte en el mundo y quieres formarte para algo, realmente no he sabido exactamente buscar o no sabía realmente qué era lo que quería hacer. Entonces he Claro, pasado por diferentes fases. Ujú. muy bien. Ok, vamos a continuar. La siguiente pregunta. ¿Tenían a alguien a quien admiraban cuando eran jóvenes, niños, adolescentes? Bueno, en mi caso, por ejemplo, bueno, yo amo la música, entonces casi que mis mayores fans siempre han sido relacionados con el mundo de la música. En mi Ok, caso. Sí, yo creo que un poco más o menos lo mismo. Al final son referentes, ¿no? Sobre todo te pasas por el sentimiento en sí de la música. Al final tienes diferentes referentes. Eh, yo creo todos basados también en la música. Ujú. muy bien. La siguiente pregunta dice, esperen que la había leído recién y ya me la olvidé. Es que voy escuchando y me olvido de lo que había leído, perdón. ¿Qué es lo que más les gusta a José y a Cristóbal? Puede ser comida, bebida, un rato de ocio, ir al cine, teatro, deportes. Bueno, creo que en cada cosa tenemos una cosa que nos, que nos gusta, ¿no? Ok, pero si tuvieras que decir, la verdad que me gusta hacer esto más que otra cosa, ¿se podría? Pero a nivel ocio, ¿no? ¿Te refieres? Nivel ocio. Sí, sí, en general, puede ser ocio, puede ser que te guste, o sea, o me digas, no, me gusta. Separado. ¿Separado? No Ahora, sé si- Ahora, 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 ¿sí? Lo ahora. que les ahora. guste más, comer, beber, hacer deporte, leer un libro, mirar tele, ¿qué es lo que les gusta más? Yo elijo dos.
Yo, una de las cosas que más me gusta es comer, y además creo que siempre lo digo. Y por otro lado, me gusta mucho la televisión. Sí, lo reconozco. Muy bien. En mi caso sigue siendo la música, igual que cuando era niño. Soy un apasionado de la música y el cine. Me Muy encanta el bien. cine. Bárbaro. Miren, aquí abajo dice Nine Show Info. ¿Cómo se conocieron? No sé si lo quieren contar. Sí, claro, no hay ningún problema. Pues es un poco fortuito. Nos conocimos en los diferentes trabajos que teníamos, coincidíamos en un sitio donde comíamos. ¿Dónde íbamos a comer? Sí. Muy bien. Bueno, ahí está. Respondido entonces al público. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo están pasando esta pandemia? Creo que lo hablamos al principio. No sé si quieren agregar algo más. Sí, bueno, un poco eso, que al final, bueno, creo que al final todos lo vivimos de una manera muy parecida, ¿no? Obviamente lo que comentaba José antes es importante también. Tienes momentos, porque además son muchísimos días, sobre todo, que por lo menos aquí en España llevamos 40 y... Bueno, nosotros creo que llevamos como 44, 45 días confinados, nos confinamos un poquito antes. Entonces tienes días donde estás muy positivo, tienes días donde estás muy negativo porque quizá también... vemos quizá demasiadas noticias y eso te hace muchas veces quizá un movimiento así en el cerebro que te hace dudar incluso muchas veces. Pero Claro, luego sí, también hemos sacado cosas muy positivas también de esto, ¿no? El claro. poder, muchas veces, incluso en la parte laboral que nosotros disfrutamos tanto y es lo que más nos gusta hacer, eh, y si quizá hemos trabajado cosas que antes del confinamiento no podíamos hacerlo por falta de tiempo. Sí que es verdad que en mi caso yo he pasado también por un montón de etapas durante todos estos días. Sí que es verdad que yo he tenido más bajones que Chris. Eh, Había días donde no me apetecía además hablar con nadie. Había días donde estaba mucho mejor. La verdad es que he pasado por un montón de estados. Lo que sí que es verdad es que hubo un momento en que tuve que parar de ver noticias, vi a las noticias justas, porque la verdad es que la saturación de noticias sí que me afectaba más de la cuenta en mi estado anímico. Yo sí que es verdad que soy una persona más empática, entonces ciertas noticias la verdad es que me producía bastante sufrimiento. Entonces hubo un momento en que dije, José, tienes que parar y tienes que desconectar de otra manera, o sea, tienes que verlo de otra manera, porque la verdad es que sí que es verdad que he tenido muchos días, muchos altibajos. Eh, pero bueno, poco a poco... Es una preocupación general al final. Sí, También sí, nos ha hecho mucho... de hecho, a Perdón. mí me pasa que trato de ver noticias una vez a la semana como para estar informado, porque me daba esa misma sensación de angustia de decir qué es lo que va a suceder y demás, así que lo súper entiendo, lo súper comprendo. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué es lo que más hacen hoy en día teniendo en cuenta el aislamiento de la cuarentena? ¿Qué es lo Perdón, que más hacemos? Hoy en día estando en eh, cuarentena. pues intentamos hacer una medio rutina, porque sí que es verdad que es bastante complicado. Yo siempre, no sé, se lo escuché a alguien y además me llamó mucho la atención, no sé a quién se lo escuché hace tiempo, pero no quería que se convirtiese esta cuarentena en un eterno domingo. Hay alguien que lo definió como un eterno domingo y la verdad es que me Sí, llamó la atención. No quería que se convirtiese en un eterno domingo y hemos intentado un poco tomar como una rutina diaria eh, con unos ciertos horarios. Sí que es verdad que al final, sobre todo por las noches, yo, por ejemplo, tengo más problemas de insomnio, por ejemplo. O sea, en general, imagínate, pues en la cuarentena, pues aún los problemas se agravan más todavía. Entonces, claro, cuando no consigues dormir o duermes mal o te acuestas más tarde porque te cuesta más coger el sueño, eh, claro, te levantas más tarde, pero intentamos que haya una cierta rutina. Eh, pues un poco eso o sea, para estar más centrados, para no descentrarnos. ok, bien, tratan de mantener la rutina. Cristóbal, ¿ibas a decir algo? Quizá hemos como, creado como una rutina nueva en cuanto a horarios,
pero sí que intentamos pues levantarnos, desayunar, pues no sé, lo que hace todo el mundo en casa, ¿no? Claro. Recoger un poco la casa, trabajar un poco, podemos ver, pues no sé, alguna serie, alguna peli, volvemos a trabajar y vamos así. Bien. Comidas, lo normal. Sí. Comida, sobre todo, y series. Sobre Eso todo, no es falta lo- me siento identificado, por eso me río. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿En qué trabajaban antes de estar en el ambiente de las uñas? Bueno, pues en mi caso, yo al final, aunque mi objetivo siempre fue estudiar periodismo, acabé estudiando turismo. Y bueno, estuve varios años trabajando en una empresa y bueno, hasta que al final vi que realmente lo que me gustaba y lo que me apasionaba era esto y al final tuve que elegir Claro. entre un trabajo y otro. Durante mucho tiempo lo estuve como combinándolo, pero hubo un momento en que tuve que elegir y me decanté por mi pasión. Y Por mi pasión. suerte, por suerte. Gracias que te decidiste. En mi caso, bueno, yo empecé los estudios en administración, en comercio y en marketing, pero obviamente no era lo que yo estaba buscando. Eh, Justo antes de empezar en esta locura, bueno, había un negocio familiar en el cual yo formé parte de él durante muchísimos años y llevé ese negocio hasta que dije hasta aquí, porque tampoco era lo mío, era un pub, un bar de copas. Y, y bueno, llega un momento también que o te gusta o te desestabiliza. Así que Claro. Muy decidí bien. cerrar. Ir al mundo de las uñas, bárbaro. ¿Recuerdan el primer servicio de uñas que hicieron? No sé cómo le dicen. Yo me acuerdo ¿Servicio de perfectamente. uñas? Sí. ¿Sí? Y pueden contar un poquito lo que sucedió, cómo les quedaron, Sí, claro. qué sensación les quedó a ustedes también? Pues ya más recuerdo el primer servicio que hice y que además me pagaron por él. Esto estoy hablando de hace muchos, muchos años. Para que muchas veces también la gente piense en esto, ¿no? Que no todos, o sea, no nacemos aprendidos y que todo es un proceso. ¿No? Eh, Aprovecho también para decir que muchas veces vemos a gente que parece que está en las nubes y hacerles recordar también que también empezaron por un nivel cero y todos pasamos por este mismo proceso. Claro. Recuerdo el primer servicio que hice, tardé 5 horas en hacer el servicio. Y además era para una, para una chica que se iba a casar en ese momento, de hecho se casó, y yo dije, esta no vuelve jamás. Lo más sorprendente es que volvió y sí lo recordaré siempre, claro. Y luego agradecerle el que tuviese tanta paciencia y que me ayudase también, ¿no? Pues a entender un poco, pues y a practicar sobre todo. Muy bien. Antes de que responda José, perdón, voy leyendo así como muy, muy por arriba. Qué bueno escuchar eso, son unos divinos, humildes, un montón de mensajes muy lindos para ustedes. Y la idea de la entrevista era eso también, escuchar un poquito el comienzo para que todos los que están escuchando, están en casa, sepan que, como dijo Cristóbal, todos arrancamos de nivel cero. Entonces, así que bueno, a ver, José, tu experiencia. Pues fue un poco también, bueno, bastante parecido. O sea, marcado también por el tiempo que tardé. Pensaba que no iba a terminar nunca. Además, yo soy una persona como muy meticulosa y claro, para mí no estaba bien, no estaba bien y continuaba y continuaba. Llegó un momento que dije, tengo que parar porque, o sea, no Se sé. queda sin producto. Sí, sí. Porque además la clienta, No hay más en el envase. o sea, con lo que aguantó las horas, no protestó, pero bueno, dije, tengo que parar ya porque, bueno, pues tardé, pues eso, sí, más o menos creo que tardé más o menos lo mismo que Cris. O sea, por eso sí que es importante lo que dice Cris, que Claro. los comienzos son difíciles, Mm, pero bueno, o sea, todo el mundo se merece una primera oportunidad. Lo digo también porque muchas chicas cuando estudian y luego se lanzan al mundo laboral, siempre está un poco el hándicap este de decir, bueno, es que me piden el un montón de tiempo. servicios, todo en 45 minutos, en una Claro. hora. Pensar la gente que contrata o que quiere contratar o que necesita contratar a personal que tengan salones, que recuerden cuando esas personas empezaron. Todos hemos empezado igual
Sí. y bueno, hay que darle un margen de tiempo y de adaptación a esas personas que están empezando. Y luego que esto es arte también, ¿no? Y además el Exactamente. arte necesita dedicarle un Sí, tiempo. claro. Yo ni recuerdo cuánto tardé. Yo sé que tardé muchísimo, pero yo no tuve la chance de contabilizar el tiempo. Por suerte era mi madre y mi hermana. Creo que tardé entre las dos el día entero. O sea, no llevé cuenta. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Se han sentido frustrados y con ganas de dejar todo esto relacionado a las uñas en algún momento? Sí, sí, sí. Yo recuerdo mi primer trabajo, era más un centro bastante importante en Valencia, en la ciudad donde vivo. Y recuerdo que primero, pues lo que estábamos hablando, ¿no? Que te exigían unos tiempos, te exigían un cierto nivel, te exigían muchísimo, incluso hasta las clientes ya exigían en exceso. Y recuerdo sobre todo un día donde salí del centro llorando. Recuerdo que llamé a mi hermana para decirle, me tengo que dejar esto porque esto me va a matar. Sí, sí. Qué Y sí, de feo, hecho me es estuvo rondando horrible, la cabeza mucho tiempo. Sí, horrible sí. sensación. Yo creo que hasta el momento que la cabeza hace clic y dices, Claro, ahora me sale, ahora lo entiendo, ¿no? Porque todo tiene un proceso y la mente necesita ese proceso para poder entenderlo y poder adaptarse a ti. es cierto. José, Pues es un poco igual. Hay momentos donde dices, donde además sabes o piensas que lo puedes hacer mejor. Eh, hay que marcarse metas y hay que marcarse metas poco a poco, quiero decir. De un día para otro no podemos pretender hacer grandísimos trabajos, todo lleva un proceso y sí que hay momentos en que nos sentimos como un poco frustrados, ¿no? Pero bueno, hay que tirar para adelante y hay que ser positivos. Y bueno, es otro de los mensajes que sí que nos gustaría transmitir pues, a esas personas que están empezando, que no sale, pero con constancia y sobre todo, pues eso, con un buen aprendizaje, todo se consigue. se Y es puede. práctica, práctica y más práctica. O sea, Sí. no hay más que eso. Luego sí que es verdad que hay gente a que les cuesta más y hay gente que les cuesta menos. Claro, sí, Pero bueno, eso es como en todas las profesiones, quiero decir, que seguro. no solo es en esta. Muy bien. La siguiente pregunta es, si recuerdan el primer trabajo en el ámbito de las uñas. No el primer servicio que hicieron, sino dónde trabajaron por primera vez. O sea, el primer trabajo que hicimos, ¿te refieres? No el primer trabajo de uñas, sino dónde Ujú. trabajaron por primera vez Ah, haciendo sí, uñas. sí, sí, ¿Sí? ¿Se claro. entiende? Haciendo uña o sin hacer uña. Haciendo uñas, sí. Ujú. Bueno, yo empecé, cuando empecé bueno, a probar y un poco ya a estudiar. Cuando yo empecé, también hay que recordar que tampoco había muchísima formación. Era un gremio que era bastante, es como que empezaba a surgir, pero tampoco era bastante desconocido. Entonces no habían centros o no había muchos centros que se conociesen donde podías formarte en algo tan concreto. Yo recuerdo que mientras estaba estudiando, porque yo hice estética y peluquería, era Ajá. una formación de estética y peluquería y justo ahí nos daban, en la parte de estética nos daban un poquito de manicura clásica. Y recuerdo que esto sería a lo mejor a los 2 o 3 meses de empezar el curso y en una peluquería ya me contrataron porque a mí se me daban bien las manicuras clásicas, por lo que sea se me daba bien, y me contrataron en una peluquería solamente para 2 o 3 días a la semana, mejor iba por las mañanas o iba por las tardes. Ese fue el primer trabajo y donde pude también empezar a practicar. Ujú. Muy bien. Y en mi caso fueron amistades y familiares directamente. Ah, Es que bien. sí que es verdad, sí. Yo era más miedoso. Era más Bueno, miedoso. no los conozco, así que no sé quién es el que va al frente cuando dan las clases, así que ya tendré la oportunidad de ver eso. Bueno, verás que somos los dos Sí, realmente. De sí. hecho, siempre empieza en las clases. Ah, bueno. Hay Es un preguntas sobre las clases más adelante. Tienes 2 minutos para conectar. Claro. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Con quién anhelaban capacitarse? ¿Y quién fue su referente? Para mí, bueno, yo tenía un referente clarísimo, clarísimo para mí, y lo sigo manteniendo porque además para mí es, luego, bueno, afortunadamente
Luego surgió además una amistad. O sea, es importante para mí porque alguien de quien eres fan, Claro. bueno, pues consigues conseguir una amistad con esa persona. Y para mí fue una artista que es polaca, que se llama Ilona Music. Muy bien. Chris. Por mi parte, yo cuando empecé con una firma americana, con lo cual todos los referentes que teníamos eran americanos y eran lo que eran los formadores que nos formaban. Una sobre todo la parte de arte, una referente para mí en arte en cuanto a 3D, para mí ha sido Virginia Arleo, que es argentina, que supongo que la conocerás. Sí, sí, la conozco. Y a nivel estructural me gustaba, de hecho, me gusta mucho cómo trabaja Anthony Buckley, no recuerdo el apellido bien. Obviamente después he buscado otro tipo de estructuras más europeas, no tan americanas, pero cuando me inicié, mis referentes eran estos dos. Muy bien, qué lindo. Ok, vamos a ir al tema de viajes. ¿Recuerdan su primer viaje a educar fuera del país? ¿A qué país fue? Si recuerdan el año, la experiencia. Fuera del Primero país, dentro de Europa, yo creo que fue Italia. Italia. Pues el sur de Italia con... Sí, fue en Italia, fue en el sur de Italia, no me acuerdo ahora mismo la ciudad. ¿Cuál era la ciudad? ¿Nápoles? No, porque fue con Anita. Ah, es verdad, eso era... No. Era la Mecha Terme, es verdad. La Mecha Terme, exacto. En la Mecha Terme está como por el sur de Italia, ahí en el este. Ok. ¿Y recuerdan la experiencia que les dejó? ¿Cómo se sintieron en ese momento? Pues la verdad es que súper arropados, la verdad es que genial. Sí que es verdad que además creo que prácticamente no tenemos malas experiencias cuando hemos salido fuera a dar formación, la verdad. Sí, yo recuerdo muy bien ese viaje, que además siempre, obviamente, sales de tu ámbito natural. Y realmente primero vas con un poco de nervios porque no sabes tampoco cómo va a reaccionar la gente, si las alumnas les va a gustar lo que vas a hacer, no les va a gustar. Y la verdad que nos sentimos súper bien porque, aparte que fueron súper cercanas, luego la organización nos trató de forma excepcional. Sí. Muy bien, vamos a seguir entonces. ¿Qué sienten al estar frente de sus alumnos y cómo controlan los nervios si es que aún se siguen poniendo nerviosos? ¿Qué yo? Bueno, perdón, pero yo me muero con las caras de ustedes dos como diciendo, pensando a dónde fueron a dar clases, como contesta vos primero, contesta vos. Perdón que me ría, pero es muy gracioso. Bueno, yo sí que suelo ponerme, no nervioso de nervios de que me va a dar un ataque de ansiedad, no, pero Claro. sí que quizás son lo que te decía antes, ¿no? Entre los 2 minutos, 5 primeros minutos, es la primera conexión que tienes con las alumnas. Normalmente siempre existen una ligera sensación de nervios, pero es por la conexión quizá, es por conectar con ellas, yo creo. Ok. ¿José? En mi caso, más que nervios, es como impaciencia. O sea, por empezar, por empezar como a transmitir todo lo que sabemos. No sé, yo nervioso realmente no me pongo. Lo que me pongo, o sea, lo que tengo es ganas de empezar. Es decir, Claro. una vez ¿Se ponen nerviosos? ya preparando la mesa, no son nervios, sino como ganas de empezar, ganas bueno, cuando lo vives con tanta pasión, cuando haces algo que te gusta y lo vives con tanta pasión, para mí son como, pues eso, es como quiero empezar ya, quiero empezar a explicar, quiero empezar a que empiecen a trabajar, a que empiecen a hacer cosas, quiero ver cómo trabajan, exacto. Es como más impaciencia más que nervios. Ok, estaría bueno entonces que no existieran en los cursos los primeros 10 minutos. Que arranque de los 10 minutos en adelante. Así ya están relajados. Me vendría súper bien, la verdad. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿se imaginaron alguna vez que se convertirían en referentes en el mundo de las uñas? No, la verdad que Nunca. ¿No? ¿Y qué sienten? No. Pues yo. Perdón, claro. Pues es que la verdad que lo que hemos hecho siempre con muchísimo cariño. O sea, lo que haces lo haces porque realmente lo amas y te nace hacerlo. Y creo que ha sido
al final un cúmulo de situaciones, un cúmulo de experiencias, quizá. Obviamente para nosotros, nosotros nos dedicamos a la formación, pero obviamente nosotros nos formamos muchísimo, 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 para al final poder ofrecer a los alumnos esto. No sé, quizá también son muchos años, muchos contactos, pues bueno, no sé, viajes, y todo esto al final hace que a lo mejor la gente, y sobre todo por las redes sociales, te conozca muchísima, muchísima gente. No sé si referente o no, hacemos la verdad, lo hacemos con muchísimo cariño. Si somos referencia, pues la verdad que lo agradecemos muchísimo. Sí, seguramente lo son, sí. Yo considero que son referentes en el ámbito de las uñas, sin dudarlo. Sí, pero que realmente nunca fue nada pensado, quiero decir, que ha ido surgiendo poco a poco. No era nuestra meta, quiero decir, nosotros cuando empezamos a trabajar juntos, nuestra meta no era vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro para conseguir y llegar aquí o allá. Claro. No, empezamos a trabajar de una manera súper natural y poco a poco fue surgiendo el resto, quiero decir, que no fue nada como planeado, por así decirlo. Se dio, fue surgiendo, como ustedes dicen. Muy bien. Sí. La próxima pregunta. ¿Cuál fue la mayor traba que tuvieron que superar en este trabajo? El mayor obstáculo. Mayor obstáculo quizás fue, y tampoco era un obstáculo, porque al final no dejan de ser, quizás son metas que quieres pasar, no lo considero como obstáculo. Quizás fue cuando empezamos a crear Cervera y Alcaide Nail School, que yo te digo que no fue un obstáculo en sí, sino que fue al final Desafío. mucho esfuerzo, mucha inversión en cuanto a todo, de lo económico, muchísimo trabajo, y quizá, es que obstáculos, yo no recuerdo como algo que nos haya paralizado, ¿no? Porque al final siempre intentamos tirar, hemos podido tener un momento de decir, no puedo con esto, pero no, al final te centras y puedes. Bien. José, ¿algo ¿No? para agregar? José está dejando que Cristóbal diga todo, no tiene problema. Muy bien, la siguiente pregunta. Me he dado a mí por hablar, realmente Ya pasaron los primeros 5 minutos y ahora Cris arranca nomás. ¿Has visto? Claro. Muy bien, la siguiente pregunta. Si solo pudieran realizar un trabajo, ¿cuál sería? Con esto me refiero a estructura, 3D, decoración, arte, pintura. ¿Qué haría José y qué haría Cristóbal? Una sola, ¿eh? Para mí es súper, 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 súper complicado. Pero si no hubiese otro remedio nada más que elegir solo una, me quedaría con la estructura. Ok. ¿Cris? Yo tampoco sabría muy bien elegir ahora mismo, pero a mí me gusta mucho el arte. Y más quizá, sí, Vamos a hacer diseño, los siguientes. Cris, te dejo elegir entre pintura acrílica o pintura en gel. pintura en gel. Okay. Muy Ese es bien. el rápido. Porque si no, el arte era muy amplio. Era muy amplio. Sí, Muy sí, bien. sí. La siguiente pregunta dice, sabemos que son dos personas que han viajado mucho por el mundo y nos gustaría que nos cuenten qué fue lo mejor que les sucedió en un viaje y qué fue lo peor que no les gustaría volver a que les suceda. Pues en un viaje, en los viajes en general, yo creo que de malas experiencias las hemos tenido por culpa de los vuelos. Porque además Es lo que estaba pensando yo. nos da terror volar. Poco a poco lo vamos superando. Creo que además también vamos un poco como por fases. Hay momentos donde nos da un poco más de miedo, un poco menos de miedo. El problema es que somos dos personas que viajamos juntas y dos personas que viajamos juntas y los dos con miedo. Con lo cual, si una persona tiene miedo, la otra persona alimenta con su miedo más miedo a la otra persona. Entonces, quizás un poco, yo creo que de los viajes, para mí, porque por el resto, en todos los lugares donde hemos estado, la verdad es que la acogida ha sido buenísima. Prácticamente todas las organizaciones han sido muy buenas, nos han acogido muy bien, nos han tratado con mucho cariño. Siempre, siempre, siempre. Entonces, quizás destacar de los viajes el avión. Como malo.
como Ok. mal. como Muy bueno, valientes, dicen No ahí todo abajo. el rato. culturas quizá, muchas veces culturas diferentes, probar comidas diferentes también, no Bueno, sé, y si, conocer obviamente toda la gente, ¿no? Que conocemos y que hemos conocido, y que muchas veces mantenemos contacto con toda esta gente que hemos conocido. y cómo es un poco también, y cómo cambia también según cada país también, cómo cambian las personas y la manera de dar la formación, porque te tienes que adaptar un poco Sí, es también verdad. Claro. en qué país estás, porque cambia. No es lo mismo dar un curso, yo qué sé, pues imagínate cuando estuvimos en Vermont, en Australia, por ejemplo, en Italia, en Portugal o en Argentina o en México, quiero decir, la cultura cambia y cambia claro, tú te tienes que adaptar también. Dice acá abajo, mate y dulce de leche para Cris. No me diga que te gusta el mate, ¿sí? Pues Sí, sí, mira que justo antes de... tomo mate todas las tardes. Por la mañana no lo puedo tomar, no sé por qué, pero me pongo súper nervioso, súper taquicárdico. Y justo antes del vídeo le he dicho a José, no sé si tomarme un mate, y luego he pensado bien y he dicho, no, me lo tomo después por si me da Claro, demasiado porque nervio. el mate tiene mateína que es similar a la cafeína, o sea, genera el Claro. mismo efecto. Por ejemplo, en mi caso, hago un resumen muy chiquitito, mi marido es ruso y él toma mate y se queda así toda la noche despierto y me dice, no, estoy mirando la tele porque no me puedo dormir. O Sí, sea, sí. es similar. Yo me tomo un café y quedo como él, así con los ojos abiertos. Todo lo contrario. Sí, bueno, es que al final nosotros tampoco tomamos nada ni que tenga cafeína ni teína. Yo solamente tomo el mate y lo tomo por las tardes. Y lo del Claro. dulce de leche, bueno, la gente que me conozca y que es de Argentina, sabe Van cuál es mi preparando debilidad. los dulces de leche y los alfajores para cuando vuelvan los chicos Madre mía. argentinos, ¿ok? a mí me Muy gusta bien, vamos a pasar Pues a la medias lunas, siguiente. sí, cosas de medias Yo soy lunas. de medias lunas total. El mate me gusta, pero sí que es verdad que yo sí que es verdad que tengo un problema de ansiedad y la verdad es que el mate como que No les hacía. no me para muy bien. Pero Ok. bueno, las medias lunas me quedo, ¿eh? O sea, Ay, qué tal. rico, sí. Yo quiero las medias lunas Qué de buenas. Nick Show. Ok. ¿Ya escucharon todo? Vayan anotando, chicas, abajo. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿han competido y qué experiencia tuvieron si han competido, ¿no? Claro. Bueno, en mi caso sí he competido. Durante digamos, un transcurso de tiempo estuve compitiendo. De hecho, muchas veces se lo digo a José que tengo, he hecho de menos eso. Y muchas veces hemos hablado con un montón de compañeros que competíamos antes y que en algún momento futuro, y espero no muy lejano, volver a competir. Sí he competido a nivel nacional y he competido también a nivel internacional. Lo de las competiciones yo siempre digo lo mismo, porque esto depende muchísimo de la preparación, de incluso cómo tengas el día. Han habido competiciones en las que he ganado, pero no me da miedo reconocer que ha habido también muchas competiciones donde no he ganado nada, tanto a nivel nacional como internacional. Quizá la competición que más orgulloso quizá fue una competición que hice en Londres, donde hice un trabajo durante muchísimos meses, por eso digo lo de orgulloso de ese trabajo, porque fueron muchísimos meses de trabajo y sí que lo reconocieron con un premio, que fue un Bien, segundo premio. buenísimo, felicitaciones. Y sí, Si esperamos hace que muchos pronto años que vuelvas ya, que pronto vuelvas al ruedo y a las sí, competiciones. sí que me apetece, me apetece. Pero sí que es verdad que las competiciones es un buen punto de encuentro para el sector y para que el sector también crezca. Quiero decir que sí que es verdad que es importante ese tipo de encuentros, que la gente compita, creo que es bueno. Yo en mi caso no tengo experiencia, pero sí que es verdad que lo veo muy interesante y creo que es muy interesante sobre todo para el sector, para que haya un encuentro Entre colegas. profesionales, Sí. Claro, entre colegas, profesionales. entre compañeros. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cuál fue el mayor logro personal y profesional de ambos? El mayor logro personal. Personal y profesional. Es que al final, a nivel personal, logros personales son logros que al final no es que sean ni mayores o más importantes unos que otros. Quizás lo que un poco hablábamos antes, al final no dejan de ser metas y Claro. son metas que vas pasando y
y las vas evolucionando. No sé si el mayor logro personal ya lo hemos tenido o lo tenemos que pasar. No sabría decirte el mayor. Sé que hemos tenido muchísimos, muchísimos y además que los hemos vivido juntos. No sabría decirte uno en concreto, yo personalmente. Ok. Yo creo que tampoco. Yo creo que a nivel... Yo siempre pienso, o me gusta pensar, que da igual si es personal o es profesional, me gusta pensar que está por venir. Sí. Muy bien. ¿Y profesional? ¿Ninguno tampoco? Sí, profesionales Sí. sí. Bueno, yo creo que el último, y que estamos en ello todavía, pero para nosotros es un orgullo, que es la firma que estamos creando, quizá. Bueno, quizá sea dentro de lo que es la empresa en sí de nuestra área de formación, con la línea de productos que es independiente a esto, a la empresa, pero quizá que son los dos logros más importantes y que seguimos trabajando en ellos. O sea, acaban de empezar, básicamente. Ya me voy a contactar para cuando vengan que me traigan un par de cositas de Histeria. Sobre todo el Gel Paint Géminis. Ese Géminis. que es mi signo, así que lo tengo que tener. Es muy bonito además. Muy bonito, muy bonito. Un granate así muy... Sí, es como un muy color oscuro. burdeo, sí. Sí. No Sí, sé ni qué granate color es. burdeo. Es que no, o sea, no lo recuerdo qué color es, pero no importa, lo quiero igual. Ok, la siguiente. ¿Cómo? Uno para ti. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿a qué país y por qué les gusta regresar? Bueno, aquí Tanto creo que España, ¿eh? aquí hay pocas dudas y además no hace falta que digamos nada. O sea, todos los países donde hemos estado, la verdad es que, como te comentábamos antes, bueno, nos han acogido con un cariño impresionante, pero nosotros tenemos especial predilección por Argentina. Bien. Bueno, no es un secreto igualmente porque creo que lo decimos siempre. Quiero decir, lo decimos aquí y en privado y a todo el mundo. De hecho, un dato también para destacar fue el primer país que visitamos fuera de Europa. Muy bien. Y también vamos a aclarar que esto es porque están las medialunas, el mate y el dulce de leche. Que no se pongan celosas. Pero influye también algo que tiene Argentina, y es que sí que es verdad que me gusta mucho, o sea, con la pasión con la que se viven las cosas, con esa intensidad que se le pone a todo. Es decir, en los cursos el argentino es como muy pasional para todo, para lo bueno y para lo malo. Y es algo que me gusta. Es algo que creo que nos gusta a los dos y con lo que nos sentimos como muy identificados. Es para bueno y para malo, pero da igual, es pasional en todo, es muy... Le pone mucha garra, mucha fuerza a todo. Pero nos ha encantado conocer otros países y nos encanta Portugal, por ejemplo, también. Viajamos muchísimo a Portugal y nos encanta. Hemos estado en México y nos ha encantado también, en Ecuador. En Brasil, que no habíamos estado nunca y estuvimos hace relativamente poco, que íbamos un poco con el miedo de, ¿sabes? Muchas veces las ideas que a lo mejor te generas muchas veces por la televisión y tal. Y cuando fuimos, nos encantó y la verdad que estuvimos súper bien. Ya que en todos los países tenemos recuerdos. Algo para recordar, claro. Muy bien, la siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Tienen algún objetivo actualmente que nos puedan contar, que puedan compartir con nosotros? ¿Objetivo? Objetivo próximo, así algo que ustedes digan, nos estamos focalizando en esto ahora. ¿Proyectos hay muchos? Proyectos, bueno, por una parte tenemos la ampliación de la línea de Histeria Nail System, donde estamos trabajando y ahora que tenemos más tiempo, porque, bueno, crear una firma no se crea de un día para otro, se requiere tener mucho tiempo, se necesita un proceso bastante largo si quieres ofrecer algo un poco diferente a lo que hay en el mercado, claro. Y sí que es verdad que hay muchas cosas en la línea bueno, que van a ver la luz dentro de relativamente poco. ¡Uy, qué nervioso! ¡Qué intriga! ¡Qué ganas! Ya saben, todos prendidos al Instagram de José y de Cristóbal para ver las cosas nuevas que van a alargar, ¿ok? Muy bien, vamos con la siguiente. ¿O querías agregar algo, Cristóbal? Perdón. No, bueno, a nivel profesional hay muchos proyectos que ahora mismo no podemos decir, pero os podemos decir que dentro de muy poco veréis cosas muy nuevas y muy interesantes a nivel formativo. Okay.
Entonces que se queden conectados, ¿sí? Sí, sí, Prendidos al no lo podemos decir, no podemos avanzar nada de momento. Solamente está ahí. Muy bien. La siguiente pregunta es, si tuvieran la posibilidad de abrir una academia, una sola, fuera de su país, ¿a dónde la abrirían y por qué? Pues, Bueno, sí, sí. Bueno, si fuésemos, si tuviésemos que pensarlo, quizá tendríamos que ir más a enfocarlo a nivel, sería como hacer un estudio quizá de dónde sería mejor montarlo. Pero si tuviésemos que montarlo ya, creo que te hemos dicho antes, en el país. ¿Dónde, perdón? O sea, te hemos dicho antes ya el país con el que tenemos más apego, ¿no? Y más, ¿no? Listo, sí, acá abajo lo están gritando básicamente en los donde nos comentarios. sentimos como en casa. O sea, básicamente, si en Argentina nos sentimos como en casa, pues obviamente si tuviésemos que abrir un centro y poder estar ahí, sí, vamos. pues indudablemente sería Argentina. Sí. Serán bienvenidos siempre. Muy bien, vamos con lo último, que no es una pregunta, sino si les gustaría dejarnos un mensaje a la gente que ya estamos en el ambiente y a los miles de personas que están comenzando y que quizás sienten eso de que contaban ustedes también, que tardaron 5 horas la primera vez, que se sintieron frustrados, y les gustaría dejarles un lindo mensajito antes de concluir con la entrevista. Bueno, pues a mí me gustaría, por ejemplo, decirle primero que la formación quizás es la clave de todo. Quiero decir, para llegar a ser un buen profesional necesitas una formación. Lo que comentaba antes, no solo en este ámbito, sino en cualquier ámbito. Si tú quieres ser un buen profesional, tienes que formarte y la formación tiene que ser continua. Como había comentado antes Chris, nosotros nos seguimos formando continuamente. Es decir, nosotros tenemos como una hucha de ahorro y nosotros nuestros 4 o 5 cursos mínimo anuales hacemos. Quiero decir que nosotros, si quieres seguir avanzando, luego también depende un poco de cada uno dónde quiere llegar o cuál es su objetivo. Pero fundamental para la gente que empieza primero es formación, buena formación, mucha ilusión y mucha práctica. Y sobre todo que nunca pierda la humildad que creo que en general se debería de caracterizar el ser humano. Yo siempre digo que cuando una persona piensa que lo sabe todo, creo que es cuando empieza a dejar de ser un profesional top. Porque si piensa que lo ha aprendido todo, ya no avanzas. Creo que no va a avanzar. Creo que su carrera se va a estancar. Por eso nuestro mensaje es de mucha ilusión, de formación, de mucha ilusión y de mucha constancia, porque al final todo es constancia. Seguramente. Chris, ¿te gustaría agregar algo? Al final es un poco lo mismo, ¿no? La formación al final es la base de todo. Y el aprendizaje, por muy que a lo mejor puedas pensar que esta formación ya sé hacerla, seguramente si haces esa formación vas a aprender quizá un movimiento, solamente una cosa, un pequeño ápice que te va a ayudar para hacer 1000 cosas. Y luego, sobre todo, esto, la formación, que no pierdan la ilusión, que sean constantes, que trabajen muchísimo, que practiquen mucho, 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 porque al final los resultados se ven cuando lo trabajas mucho. Y luego, lo más importante es cuando crezcan, recuerden dónde empezaron, porque creo que es lo que le pasa a muchísima gente, es una pena, pero me da rabia incluso muchas veces, ¿no? Que los ves crecer y cuando crecen creen que son, no sé, creen que son como Madonna. Y no puedes ir así, yo creo. Al final, con esto queremos decir que al final nadie es mejor que nadie. Quiero decir, nadie, por lo menos pienso que nadie se debería de considerar mejor que nadie. Cada uno es bueno en algo, en su sector, tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles, que al final, pues debemos de compartir todos nuestros conocimientos y que nadie es mejor que nadie por nada. Que al final cada uno tiene su estilo, tiene su forma y que tiene que haber siempre en la profesión un respeto. Nosotros siempre pedimos respeto.
Y para que te respeten, tienes que dar ejemplo y respetar. Por eso a nosotros nos gusta respetar siempre a todo el mundo y transmitir ese mensaje, pues eso, de humildad, que nadie se crea más que nadie y que al final esto es un aprendizaje diario, continuo y que no para. Con lo cual, nadie es mejor que nadie. Bueno, chicos, la verdad, un placer haberlos entrevistado. 1 millón de gracias por haber regalado esta hora para todos sus seguidores, obviamente, y para mí principalmente, que tuve la chance de entrevistarlos. Un placer, espero verlos pronto, que pase todo esto rápido y que vuelvan a Argentina. Así tengo la posibilidad de poder hacerme el tiempo y de ir a conocerlos personalmente. Nuevamente, 1 millón de gracias. Muchísimas gracias siempre a ti, Leandro, y bueno, que tenemos ganas de conocerte en persona y nada, pues agradecerte de corazón bueno, pues que hayas querido contar con nosotros. Para nosotros es un verdadero placer, sinceramente. Igualmente. Igualmente, aprovechen, compartan el video y fíjense en todos los mensajes bellos y muy lindos. No sé si tuvieron la posibilidad de ir leyendo. Vamos a revisar ahora. Igual nos quedamos unos 5 minutos más y revisamos. Ok, bueno, yo les mando un beso gigante y que sigan bien. Cuídense. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, Leandro. Muchísimas gracias. Un beso. Chao, cuídate. Chao. Bye, bye. Bueno, pues vamos a ver si queréis si estamos aquí un ratito todos juntos y leemos algún mensaje. La verdad es que no hemos leído ni un solo mensaje. La verdad es que no hemos leído ninguno. Y ¿por dónde iba esto? Madre mía, si es que hay muchos atrasados. Bueno, y agradecer de nuevo a Leandro, que haya querido contar con nosotros. La verdad es que bueno, que estamos súper contentos y bueno, con muchas ganas de conocerlo personalmente, a ver si esto acaba pronto y nos podemos conocer personalmente.